Westfalia, para ingresar en esta etapa de la globalización de la mano de la cultura y el interés de los argentinos y el sur global. Una emisión del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, el primer think tank de la política exterior. Muy buenas noches, tardes, buenos días, lo que corresponda cuando estés escuchando este podcast del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales del Grupo de Comunicación y Política Exterior. Si, como hay mucha gente que estudia y que ya son profesionales de las relaciones internacionales, hay muchos neorrealistas y realistas también. Bueno, este no es un programa para ellos. ¿Por qué? Porque durante la pandemia había un dicho, se puede decir, o personas que decían, bueno, ahora se ha demostrado que los tanques, la fuerza, el poder militar, lo estoy idealizando, no es que sea tan fácil explicar el realismo, pero bueno, síganme en el razonamiento. Los tanques, las armas, todo eso, el poder duro, ¿qué puede hacer con una epidemia que está demostrando que lo que importa es la cooperación internacional y que el mundo es mucho más que analizarlo solo con ciertas categorías? Carlos Javier Regazzoni, con quien estamos hablando en unos minutos, es un gran médico y político, argentino obviamente. Estuvo en la Universidad de Buenos Aires, se especializó en medicina interna, tuvo una amplia carrera, ha sido director ejecutivo del PAMI y también en los últimos tiempos, entre sus múltiples tareas internacionales, es director de Salud Global y Seguridad Humana del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Doctor Regazzoni, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Gracias por atendernos. Una de las reglas del podcast es no dar mucha temporalidad, pero gracias por atendernos un día que llueve en una Buenos Aires muy melancólica y con frío. Doctor Regazzoni, vamos directamente a la apertura de este programa. ¿Existe un nuevo orden internacional sanitario? ¿Existe una nueva forma de ver la política internacional, dado lo que fue la pandemia? Sí, la pandemia dejó en claro que el bien llamado salud, o sea, la capacidad humana de producir mejoras de la salud, no está distribuido de forma simétrica en el mundo, y la distribución de las capacidades sanitarias, primero, impactan sobre la vida de los seres humanos, y ahora voy a explicar por qué, y segundo, obedecen a razones económicas, geopolíticas y también de política doméstica de los países. Y en tercer lugar, que tienen profundas consecuencias sobre otros aspectos del ordenamiento, llamémoslo, internacional. Porque vamos a ir por partes. Los países no sufrieron la misma pandemia. Las tasas de mortalidad fueron distintas según el país del que se habla y además según el sector social. Es decir, los sectores sociales más bajos, incluso en países ricos, tuvieron 3 a 4 veces más probabilidad de morir por coronavirus que los sectores sociales más aventajados. Y lo mismo ocurría con los países. Los países ricos tuvieron alta mortalidad porque tienen mucha inequidad de interior, pero tuvieron mayor probabilidad de combatir la pandemia y de hacerle frente a ella que los países pobres que se vieron afectados por la pandemia. El caso paradigmático es Sudamérica, donde la pandemia fue de las peores del mundo, y son países de ingresos medianos y con enormes desigualdades. Además, lo que se vio es que la vacuna, por ejemplo, que fue la gran solución a la pandemia, se privilegió a los países ricos. Fueron los que primero tuvieron acceso a la vacuna, los que más rápido pudieron vacunar a sus poblaciones, y dentro de los países ricos los sectores más aventajados. Y en tercer lugar, se vio la importancia que existe en la vigilancia global del tránsito de seres humanos, que es lo que caracteriza la globalización. Ustedes piensen que cuando estalló la pandemia cayeron, aterrizaron el 80% de los vuelos del mundo en un momento. Y eso debido precisamente a la necesidad de controlar el tráfico de seres humanos, el tránsito de personas, porque con ello se va la enfermedad. Todo esto hizo reflexionar. Y hubo un cuarto punto que tiene que ver con la política doméstica, que recién lo decía, que fue la cuestión de lo que se llama soberanía sanitaria. Los países de golpe vieron que dependían, para tener remedios habituales,
de otros países. Y esos otros países, cuando se vieron amenazados por una crisis sanitaria sin precedentes, lo que hicieron es cerraron sus exportaciones. Por ejemplo, lo hicieron prácticamente todos. El más importante por su impacto fue Estados Unidos. Entonces, de golpe, países ricos no tenían, o países desarrollados, no tenían producción doméstica de medicamentos para intubar a los pacientes, para mantenerlos respirados, para bajar la fiebre. China tuvo que importar, no tenía suficiente producción de paracetamol para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Esto dio origen al concepto de soberanía sanitaria. Países que antes eran productores netos de medicamentos, como la Unión Europea, que son los inventores de la industria farmacéutica, de golpe no tenían capacidad para producir vacunas. Todo esto obedece a profundas razones geopolíticas y de orden económico, que si quieren ahora comentamos, pero sí hacen pensar en lo que hoy se está hablando, que es en un orden sanitario global. Entendiendo que la salud es el 10% del Producto Bruto Interno Mundial. Piensen que la energía, que es el segundo gasto, es el 9%. Si existe un orden energético en el mundo, ¿cómo no lo va a haber sanitario? Bueno, la pandemia mostró que sí, y las perspectivas a futuro enfatizan la relevancia de este orden, porque estamos viviendo una revolución en ciernes de las capacidades médicas como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Eso es interesante, doctor. ¿Cómo es la situación entonces? Nos dio una descripción de lo que fue la pandemia, casi una descripción donde Carlos Marx tenía alguna razón, ¿no? De los diferentes... Sí. Claro, las clases sociales, vamos a llamarle estratos para hacer, de los diferentes países, tuvieron acceso distinto, incluso los diferentes países. Bueno, la pandemia, las polémicas que hubo en la Argentina con respecto a otros países, incluso más desarrollados como fue con Suecia, fue un dato. Pero para no quedarnos en ese pasado, sino entender lo que puede pasar al futuro. Cuénteme una cosa, entonces, ¿cómo sería ahora lo que se nos viene en este nuevo orden internacional sanitario que nos está contando, de las capacidades médicas y la soberanía de cada uno de los países? Usted, para producir salud, necesita primero un recurso humano con un tipo de capacitación muy especializado, muy arduo de conseguir y muy sofisticado. Es de lo más sofisticado que hay. Es decir, el nivel de capacitación promedio de un hospital es mucho más elevado que el nivel de calificación que puede haber en muchísimas empresas, porque cualquier profesional capaz que tiene 12 o 13 años de formación o más. El recurso humano, hay una competencia internacional por el recurso humano. Los países desarrollados, por su proceso de envejecimiento, necesitan más médicos, necesitan más enfermeros y necesitan más cuidadores. Este personal viene especialmente de países subdesarrollados, que pasan a tener un límite muy fuerte a su capacidad de construir el recurso humano que necesitan para proveerse de salud. Esto no ocurre, por ejemplo, con la policía. Usted no tiene migración de policías de un país a otro. Tampoco ocurre con las Fuerzas Armadas, pero sí ocurre en el caso de la salud. No ocurre con los abogados, por ejemplo, donde la migración de un abogado de un país a otro para trabajar de abogado implica prácticamente hacer la carrera de nuevo. Bueno, en salud no. Los países desarrollados entonces están hoy en día captando ese primer herramienta fundamental que genera un desequilibrio muy grande en cuanto a la capacidad de los países pobres de proveerse de salud. El segundo elemento, además del recurso humano, médicos, enfermeros, el segundo elemento es la tecnología. Y en la tecnología usted tiene dos cuestiones, el costo de adquisición y después la innovación. Vamos primero al punto de la innovación. Los países que producen tecnología médica son pocos. Producen medicamentos y producen hoy las nuevas herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud, que son la gran revolución. En los medicamentos existe una novedad histórica, que es la copia exacta de procesos biológicos mediante compuestos generados por el ser humano. Es decir, el ser humano hoy tiene la capacidad de producir una molécula que es igual a la molécula que existe en el cuerpo humano y reproducir con la farmacología, digamos, el mismo proceso exacto que ocurre en la biología. O sea, esa es la biomedicina, ¿no? Que está exactamente, tiene una capacidad de curación enorme. Para darse ustedes una idea, tumores que eran incurables hace 10 años, hoy en día tienen una tasa de curación del 80%. Ahora, ese privilegio
lo tienen solamente los países más desarrollados y dentro de ellos los sectores más ricos. Ahora, doctor, ustedes, del 100% del gasto en salud, sí, el 80% lo gasta el 10% de la población mundial. Doctor, yo esto lo sé de varios trabajos que tengo. En la ciudad de Buenos Aires, e incluso en la provincia, en algunas zonas tenemos grandes laboratorios, o por lo menos laboratorios que se presentan como de biomedicina y que están investigando. ¿Cómo está la Argentina con respecto a eso? ¿Podemos ser optimistas, medianamente optimistas, no tenemos nada? ¿Cómo es? Argentina tiene una razón para ser muy optimista en términos de la producción de tecnología. En el cual el recurso humano estamos en una crisis muy grande y muy profunda y se retroalimentan una crisis con un tema con el otro, ¿no? Si usted no tiene un equipo de salud pujante, no va, o sea, en algún momento se empieza a mermar la capacidad de producción de tecnología. Pero a hoy nuestra capacidad de producción de medicamentos biológicos y de biotecnología es altísima. Obviamente no podemos innovar, es decir, no podemos inventar tratamientos. Eso lo está haciendo pocos países, Estados Unidos, China, Japón, un poco Corea del Sur y un poco la Unión Europea, pero dentro de la Unión Europea, especialmente fuera de la Unión Europea, pero es el Reino Unido. Después el resto de los países no tienen la capacidad de inventar nuevos tratamientos al nivel que estamos hablando ahora, ¿no? Eso le da una posición de poder. Si ustedes ven la historia de la industria farmacéutica en los últimos 50 años, ha habido una concentración de laboratorios a pocos países que son los que tienen los laboratorios que realmente tienen la capacidad de innovar. La innovación ocurre en las universidades y los grandes centros de investigación. En la Argentina no tenemos esa capacidad al nivel que se requiere para este tipo de tecnologías, y los laboratorios lo que hacen es van detectando, haciendo un escautismo, detectando la innovación, y tienen la capacidad de traspasar de la probeta, digamos, a la góndola, a la farmacia. Todo ese proceso complejísimo, los que lo llevan adelante son los laboratorios medicinales, que tienen esa enorme capacidad que hace que vos puedas tener una molécula muy sofisticada en la heladera de tu casa, simplemente pidiendo por teléfono para comprarla en la farmacia. Bueno, eso, sí. Costoso y difícil. Esa capacidad nosotros tenemos, lo que sí tenemos mucha capacidad es producir. Fíjese que Argentina está entre los 10 países del mundo que tienen capacidad de producir vacunas. Bueno, con la vacuna nos pasó que la esperamos y al final no sé si llegó, ¿no? Con la vacuna me refiero a... Bueno, pero Argentina pudo producir, hubo cuestiones comerciales, sobre todo, pero Argentina produjo la mitad de la vacuna de AstraZeneca, que fue la primera vacuna que se aprobó para el tiene razón, COVID. Cierto, sí. Ojo, porque hubo y con respecto a las vacunas de ARN, son las que pusieron de manifiesto esta de asimetría de la que estoy hablando. No todos los países tienen capacidad de producir este tipo de vacunas, y después hay una cuestión de orden sanitario. La transferencia de tecnología es transferencia de poder. Y en salud estamos hablando del 10% de la economía mundial, entonces es una transferencia de poder muy poderosa. Por eso es que los países centrales, los dueños de las tecnologías, limitan esa transferencia tecnológica, probablemente por razones económicas. No es el extremo que ocurre con los microchips, pero tiene una cierta similitud. Doctor, Carlos Regazzoni, ¿cómo es, digo, para ir terminando ya nuestro podcast, empezamos hablando del tema de la necesidad de cooperación internacional, nos explicó bien cómo fueron las diferencias entre los países y entre los propios estratos sociales de cada país. La OMS, ¿cómo evalúa cómo actuó y sobre todo a futuro? ¿Necesita tener más dientes, tener más fortaleza? ¿Qué nos puede contar desde su visión, doctor Regazzoni? Es una gran pregunta. La OMS, como las asociaciones de salud pública y como la doctrina de la salud pública y la teoría de la salud pública, se basan en principios, sobre todo éticos y de solidaridad, que es el deber de cuidados. Durante la pandemia, lo que primó fue el interés económico. Entonces, las organizaciones que estaban fundamentadas sobre la ética, sobre principios éticos de solidaridad y de deber de cuidados, se vieron relegadas frente a los intereses económicos. Y por un problema de crisis de los fundamentos de la medicina, los principios económicos vienen triunfando sobre los principios médicos. La crisis de opioides de Estados Unidos es un ejemplo de ello. O sea, triunfó la propaganda
y está produciendo 200.000 muertes en los últimos 5 años en Estados Unidos por sobredosis de opioides, que fueron prescritos por médicos, que fueron instrumentos de un sistema de propaganda. Durante la pandemia los intereses económicos privaron sobre los intereses, sobre los posicionamientos éticos. Por eso yo creo que hubo esta crisis en la colaboración a partir de estas instituciones tan importantes como la OMS. El futuro es un replanteo de ambos sectores, ¿no? Una refundación de los principios de cooperación basados en principios éticos y morales, y el refortalecimiento de este tipo de instituciones que básicamente lo que vienen es promover la paz mundial a través de la equidad en salud. Doctor, la última pregunta para ir terminando. ¿Cómo sería un futuro gobierno el tema de salud con el tema internacional, con el tema de la cooperación? ¿Sería importante, sería interesante, visto desde afuera, que la Cancillería Argentina tenga más relación con el Ministerio de Salud y tenga misiones conjuntas? ¿Usted ve alguna acción en eso que se haya hecho o cómo lo analiza usted? Yo veo que no es una política, no tiene Hoy hay 4 grandes temas. Uno es el crimen transnacional, el otro es la transición energética, el otro es la inteligencia artificial y el otro es la biotecnología. Esos 4 fuerzas tienen una capacidad de transformación de los seres humanos que determinan que en un país en un lugar se viven 60 años en promedio y en otro 90. Claro. Este conjunto de factores. Entonces yo creo que sí debería tomarse el orden global de salud como una oportunidad para la Argentina para fortalecer sus capacidades, que las tiene y muchas, porque tenemos una enorme capacidad de producción de medicamentos, y para entrar cambiar un poco la óptica de la colaboración y también retomar principios, los fundamentos éticos de la colaboración internacional, que muchas veces están obnubilados por intereses puramente económicos. Doctor Regazzoni, muchas gracias. Algo que le parezca que tengamos que contar. Esto sí hay que preguntarle. Yo me he dado la última vacuna, me di la 6ª. ¿Tenemos que seguir vacunándonos? Algunos amigos me dicen que exageré. ¿Usted qué nos dice? No, y ahora no hay, excepto para grupos de altísimo riesgo, no hay indicación de continuar con la vacunación para el COVID. ¿Cuántas vacunas son? También depende cuáles se dio, ¿no? No, dependía del momento epidemiológico, pero hoy ya no hay que vacunar. Ok. Muchísimas gracias, doctor Regazzoni. Excepto a los grupos de riesgo. Excepto a los grupos de riesgo, ¿cuáles serían? ¿Las personas mayores? Los grupos de riesgo son las personas que tienen un tratamiento activo para el cáncer, las personas que tienen un tratamiento activo para enfermedades inmunológicas, o las personas que están inmunosuprimidas por otra causa. Está bien. ¿Y alguna otra vacuna que necesitemos contra la gripe, algo o no? Bueno, contra la gripe ya hace 3 meses que habría que haberse vacunado, 4. Bien, o sea, soy víctima de la autopublicidad que me hago. Así es. Doctor Regazzoni, muchas gracias, y lo vamos a seguir llamando porque esto de un nuevo orden internacional que ya está en gestación, que ya está existiendo, es interesantísimo para poder entender también la política de los países. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Westfalia, una emisión del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, el primer think tank de la política exterior. Ahora, Derechos Humanos Ya, con Agustín Ulanovsky. Doctor, no en medicina, sino en derecho, Agustín Ulanovsky. Parece ya un programa propio el que tiene, ¿eh? ¿Cómo se lleva muy bien con Germán, nuestro operador? Muchas gracias, Guillermo. Bueno, hacemos los vínculos para poder estar en este espacio tan prestigioso. Bueno, tenemos poco tiempo, así que vamos a un ping-pong. Usted escuchó recién lo que hablamos de la pandemia, y el doctor Regazzoni habló mucho de los derechos humanos, indirectamente o directamente. ¿Cómo fue en la pandemia los derechos humanos? ¿Se vincularon? ¿La salud es un derecho humano? Por ahí le pregunto novedad, pero mejor que lo explique usted. Mire, la historia de los derechos humanos siempre se originó desde el lado de derechos civiles y políticos. Ese fue el origen primero, ¿no? De toda la gente que pedía no ser detenida arbitrariamente, pedía derecho a votar. Sin embargo, una segunda generación de derechos humanos vinculados a económicos, sociales y culturales. Dentro de eso, la salud ha sido un derecho humano promovido y se le ha pedido al Estado, por ejemplo, que tuviera intervenciones fuertes en temas de salud pública. Entonces, generar hospitales que le pudiera curar a los enfermos, que le pudiera dar protección, todo eso hace a la segunda generación de derechos humanos. Y en el caso de la pandemia fue evidente
Y les recuerdo, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos salió rápidamente con una resolución pidiendo a los estados que hicieran políticas de derechos humanos frente a la pandemia que incluyera la equidad, los derechos de las personas más vulnerables. Es decir, desde un principio la Comisión Interamericana procuró que los estados actuaran teniendo en cuenta los derechos humanos de sus poblaciones, ¿no? ¿Hay algún índice de derechos humanos internacional? ¿Cómo se mide eso? Hay índice de derechos humanos, decíamos el episodio pasado, sobre varias miradas, pero hay uno interesante que es el índice de desarrollo humano que tiene las Naciones Unidas, donde el tema de salud es un tema primordial y impacta mucho en la puntuación de los estados, ¿no? Bien, ustedes cuando da esos cursos abiertos en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades, ¿se anotan médicos, se anotan profesionales de la salud o más que nada son los de sociales? Cada vez más, la verdad que cada vez más psicólogos, por ejemplo, mucho. Hoy por hoy los derechos humanos es una materia transversal e incluso las distintas universidades empiezan a poner la materia de derechos humanos como obligatoria para distintas materias. Y creo que ese es el desafío que tenemos quienes promovemos los derechos humanos, entender que no es solo cuestión de abogados, sino que todos tenemos un aporte para dar en esta materia. Gracias, Agustín Ulanowski. Nos vemos pronto aquí en Westfalia. Gracias por quedarte hasta el final. Los esperamos en las diversas plataformas de podcast y en las redes del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Las podés encontrar en www.cari.org.ar. Este podcast es un producto del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.